Le preguntaron a la presidenta ¿Cómo va la investigación de las madres buscadoras para ver quién las financió para venir a manifestar? La Secretaría de Gobernación que pueda informar. Hizo una investigación también de los que han venido para ver quién financia a los que han venido cargados al Zócalo, a sus eventos. No hubo investigación. No te voy a contestar eso, porque primero, nosotros no somos iguales que los de antes. Nosotros invitamos, no voy a contestar esa pregunta porque es una provocación. Entonces, presidenta, según usted es normal pensar que un grupo de 40 ancianos que viven de sus apoyos renten con su dinero un autobús para viajar 10 horas para asistir a sus eventos. Entonces, preguntar por qué los empleados de distintas dependencias de gobierno son obligados a asistir a cada uno de sus eventos es una provocación. ¿Por qué la presidenta no aguanta ni una simple pregunta y se escuda en provocaciones? ¿Segura que no son iguales? Eso de nosotros invitamos omite un punto. El que invita paga. Pero ese es otro asunto que mejor no vamos a preguntar porque puede ser tomado como una provocación. El Banco del Bienestar acumula multas mientras administra el dinero de millones de personas. Según los registros públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la institución suma 25 sanciones en apenas 18 meses por más de 8.8 millones de pesos. Las razones van desde deficiencias de control interno y problemas en la administración de riesgos hasta incumplimientos regulatorios, registros contables incorrectos, retrasos en la entrega de información y fallas en medidas básicas de seguridad. La multa más baja fue de poco más de 26,000 pesos por no conservar una autorización de cliente. La más alta superó 1.4 millones por incumplimientos relacionados con administración de riesgos. La más repetida de 311,000 pesos corresponde a fallas vinculadas con la Ley de Instituciones de Crédito y disposiciones prudenciales. A ver, toda institución puede cometer errores, cierto, pero el problema aparece cuando las sanciones dejan de parecer casos aislados y empiezan a mostrar un patrón. El Banco del Bienestar fue creado para acercar servicios financieros a personas históricamente excluidas del sistema bancario. Pero mientras más crece su responsabilidad, más visibles se vuelven sus debilidades operativas. También trascendió que el banco habría promovido recursos legales argumentando que la publicación de estas sanciones afecta su imagen. Pero la reputación de una institución financiera no suele deteriorarse por la transparencia, sino por las fallas que la hacen necesaria. Y a ver, el punto no es si 8.8 millones de pesos son mucho o poco para un banco de este tamaño. El punto es cuántas multas se necesitan para reconocer que el problema ya no es una excepción. El capitalismo es el villano favorito que irónicamente nos hizo vivir mejor. De acuerdo con Jorge Suárez Vélez, criticar el capitalismo se ha convertido en una moda. Defenderlo, en cambio, parece un pecado. Sin embargo, mientras las redes sociales se llenan de discursos contra las grandes empresas y los multimillonarios, pocos se detienen a reconocer que nunca en la historia de la humanidad tanta gente había salido de la pobreza, vivido más años o tenido acceso a tanta tecnología, salud, educación e información como bajo un sistema basado en la libre empresa y la innovación. Las cifras hablan por sí solas. Antes de la revolución industrial, cerca del 90% de la población mundial vivía en la pobreza extrema. Hoy esa cifra ronda entre el 8 y el 10% según el Banco Mundial. Aún es inaceptable que cientos de millones de personas sobrevivan con menos de $3 al día, pero la evidencia demuestra que el crecimiento económico ha sido mucho más eficaz para reducir la pobreza que los modelos basados en controles, proteccionismo o economías centralizadas, cuyos resultados pueden verse en países como Cuba o Corea del Norte. También resulta fácil, muy fácil, demonizar fortunas como las de Elon Musk, Jeff Bezos o Bill Gates, sin reconocer que detrás de esas empresas existen millones de empleos, cadenas de proveedores, avances tecnológicos y productos que hoy forman parte de la vida cotidiana. La riqueza no siempre es un juego de suma cero. Cuando existe competencia, innovación y Estado de Derecho, también puede generar prosperidad para millones. Eso no significa que el capitalismo sea perfecto o que elimine la desigualdad. Requiere reglas claras, competencia real y gobiernos que castiguen monopolios, corrupción y privilegios. Pero renunciar a un modelo que ha impulsado el mayor salto en bienestar de la historia para abrazar recetas que ya fracasaron sería cambiar el motor por una. Los mexicanos estamos dejando de pagar tarjetas de crédito y deudas. La cartera vencida de créditos al consumo alcanzó un máximo histórico de 61,695 millones de pesos. Y no, señores, no son retrasos de solo una semanita, no, hombre. Son créditos con más de 90 días sin recibir pago. Dinero que dejó de entrar a los bancos porque miles de familias ya no pudieron cumplir con sus compromisos. Datos del Banco de México muestran que esta cartera vencida creció 35.4% en un año. O sea, son 16,163 millones de pesos adicionales sin pagar frente al año anterior. El foco rojo está en las tarjetas de crédito. Ahí la cartera vencida suma 24,000
4.018 millones de pesos, con un incremento anual del 48%. Durante buena parte del 2025, el crédito permitió sostener el consumo de millones de hogares, pero pedir prestado no crea riqueza, adelanta gasto, y cuando la economía se desacelera, las familias quedan sin margen. Entre abril y mayo se perdieron 30.000 empleos formales registrados ante el Seguro Social, y al mismo tiempo la inflación en alimentos sigue cerca del 8% anual. Menos empleo, comida más cara y deudas más difíciles de pagar. El aumento de la cartera vencida, no señores, no es un accidente, es una señal de presión sobre los hogares. Sin nuevas inversiones, sin suficientes empleos y con señales de desaceleración, las familias terminan absorbiendo el costo de una economía que pierde fuerza. ¿Cuántos récords más tendrán que romper las deudas impagadas antes de que el crecimiento económico vuelva a ser prioridad nacional? Adidas presentó una colección inspirada en la cultura mexicana como parte del tercer uniforme de la selección nacional rumbo al mundial, y su campaña habló de identidad, tradición y raíces culturales. Sin embargo, una controversia surgió después de que la especialista Tatiana Bernaldez hiciera pública una serie de cuestionamientos sobre la forma en la que se desarrolló el proyecto. De acuerdo con declaraciones de Bernaldez en entrevista con la revista Proceso, Adidas habría contactado alrededor de 10 artesanas para elaborar bordados que formarían parte de la colección desarrollada junto con Someone Somewhere. El problema es que cada jersey de la colección se comercializa en aproximadamente 4,000 pesos, mientras que las artesanas habrían recibido un pago equivalente a 36 pesos por hora y trabajado en promedio 8 horas por pieza. También se descubrió que el seguro médico que presuntamente formaba parte de los beneficios ofrecidos nunca llegó a concretarse. Posteriormente circularon fotos de las condiciones de hacinamiento de las artesanas y más. Además que la técnica tradicional de Naupan es conocida como hilo contado o pepenado, elaborada mediante métodos transmitidos por generaciones y utilizando materiales y herramientas tradicionales. Sin embargo, la colección comercializó piezas elaboradas con una técnica distinta conocida como nudo francés. La colección fue presentada en un evento de la Ciudad de México con influencers. Cuando una marca utiliza elementos culturales de una comunidad para construir una campaña global, ¿cómo debe reconocer ese conocimiento? ¿Cómo se determina una compensación justa? ¿Y cuánto del valor generado regresa a quienes preservaron durante décadas las tradiciones que hoy se convierten en un producto comercial? Son preguntas que hoy apuntan a Someone Somewhere y Adidas, pero que también interpelan a muchas otras marcas que encuentran en la cultura local una fuente de inspiración y negocio. Te leemos en los comentarios.